Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro ciclo de conferencias, La filosofía de la educación más allá de la escuela. Mi nombre es Agrario Chávez Arreola y estaré acompañándoles en la conducción de esta actividad. Hoy nos honra la presencia del doctor Luis Martín Valdivieso Arista. En un momento más me permitiré presentarlo. Mientras, quisiera darles las indicaciones de la dinámica de nuestro encuentro. El profesor Valdivieso nos hará una exposición sobre sus consideraciones respecto al tema y luego pasaremos a la lectura de sus comentarios, de sus preguntas. Estas pueden expresarlas ya sea a través de la plataforma Zoom, en la parte de abajo, recuerdan que está la parte del chat, o bien vía Facebook del CISAF. Ya sea por una u otra vía, estaremos muy contentos de recibir sus intervenciones, que serán leídas al cabo de la exposición del profesor Valdivieso Arista. Les recordamos, bueno, que el objetivo de estos encuentros es tener justamente una oportunidad de reflexión filosófica sobre las prácticas educativas, centrándonos de manera especial en Latinoamérica. En esta ocasión nos introduciremos en el debate actual de las influencias filosófico-educativas que predominan en nuestra región. Y precisamente para presentar elementos esclarecedores al respecto, hemos invitado y agradecemos que el doctor Luis Martín Valdivieso haya aceptado a este encuentro. Muy bien, pues lo presentaré. Me permito leer una parte muy sintética de su rica y amplia trayectoria académica. El doctor Luis Martín Valdivieso Arista es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de cursos de ética, filosofía y educación. Es consultor en temas de políticas educativas y culturales y estudios afroperuanos. Doctor en Educación en Justicia Social por la Universidad Mass Amherst, magíster en Educación Internacional por la misma universidad de Massachusetts, me imagino que es este centro educativo, sí. Licenciado en Filosofía, igualmente por la Pontificia de Perú, y bachiller en Humanidades por esta misma institución. Sus investigaciones exploran las intersecciones de etnicidad, género, clase social y educación formal en las sociedades latinoamericanas y angloamericanas. Su más reciente libro es Educación, Negritud e Interculturalidad, ensayos en tiempos de neoliberalismo, pandemia y bicentenario en el Perú. Es un libro de 2021. Recientemente fue investigador visitante durante 2020-2021 del Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard. Muy bien, pues sin más le cedo la palabra a nuestro invitado especial. Muchas gracias y adelante. Buenas noches a ti, Sagrario, y a las personas que nos acompañan. Quiero agradecer a CISAF y a ti también por esta invitación. Y yo, bueno, con todo gusto compartiré algunas ideas para poder entrar luego a un diálogo con todas las personas asistentes. Si me permites, quiero compartir un PPT para ordenar un poco la marcha de esta presentación, ¿no? Y quiero comenzar recordando una tesis que brota de la investigación que dos sociólogos franceses hicieron sobre el sistema universitario francés en los años 60. Esa tesis se publicó luego con el nombre de Los herederos, los estudiantes y la cultura, ¿no? Los autores de ese texto son Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron. Y a lo largo de un estudio donde se utilizan diversas herramientas para obtener la data, estos dos investigadores concluyen que
a pesar de los propósitos democratizadores de la universidad pública francesa, como era, entre otras cosas, ofrecer acceso a estudiantes de todos los sectores sociales, a fin de que puedan, digamos, tener una formación profesional y luego reinsertarse o insertarse en el mundo laboral, en el mundo empresarial. A pesar de todos estos propósitos, ellos encuentran que el sistema tiende a reproducir las desigualdades sociales existentes, en la medida en que el sistema universitario privilegia la cultura de los grupos dominantes. Esto significa que son especialmente las narrativas históricas, las producciones literarias y artísticas y las costumbres de estos grupos dominantes que se establecen, digamos, los currículos y los métodos de enseñanza en la universidad. A partir de esta discusión, o a partir de la discusión que generó esta publicación, se han venido dando en las siguientes décadas propuestas multiculturales e interculturales, no solamente en la Universidad Francesa, sino en la Universidad Europea en general, y esto además repercutió en la Universidad, digamos, angloamericana, que ya venía también cuestionando los paradigmas y los patrones convencionales del mundo académico. Me parece muy importante esta constatación porque cuando se han hecho estudios similares en América Latina, tratando de identificar, bueno, cuáles son las narrativas históricas que son enseñadas en los sistemas escolares, cuáles son las producciones literarias y artísticas que están consideradas incluidas en los currículos, y cuáles son las costumbres, además, que se promueven, se incentivan a través de los sistemas escolares, se encuentra que particularmente estos sistemas promueven una cultura hispana, una cultura católica, una cultura castellana, y digamos que ponen de lado, inferiorizan las culturas originarias, las producciones, así como la historia también de los pueblos afrodescendientes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto, digamos que tiende entonces a reproducir, tanto en el mundo escolar, digamos, reproducir en el mundo escolar un orden ya establecido en el sistema social, ¿no? Y en ese sentido se tiende entonces a través del sistema escolar a perpetuar las desigualdades de nuestras sociedades. Por supuesto, en América Latina el cuestionamiento de estas jerarquías culturales que llevan a desigualdades sociales y luego a la discriminación como una práctica social, estas críticas habían comenzado mucho antes, y particularmente tenemos que señalar que estas críticas provienen de los movimientos feministas a lo largo de toda América Latina a inicios del siglo XX, que, entre otras cosas, exigen no solamente la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, sino también la igualdad de derechos educativos. Para entonces, no en todos los países latinoamericanos, digamos, el derecho a la educación de las mujeres era reconocido, ¿no? En muchos países, incluso ese derecho se reconocía de manera muy parcial, y estadísticamente hablando en general, los países donde las mujeres tenían acceso a la educación solían no superar, digamos, la vida escolar de las mujeres solía no superar la educación primaria, mientras que la vida escolar de los varones normalmente concluía con el último año de la secundaria. Entonces, estas desigualdades fueron, digamos que,
alimentando de alguna manera los argumentos de los movimientos feministas. Pero no solamente las críticas provienen del feminismo, sino también de los movimientos indigenistas, de los movimientos de la negritud y del negrismo, particularmente fuertes además en el Caribe, pero con repercusiones a lo largo de toda América Latina. Y estos movimientos, sobre todo, cuestionan la exclusión de las culturas originarias, así como de las culturas afrodescendientes, tanto en los sistemas educativos como en las culturas o en las políticas culturales en general de los estados latinoamericanos. Y son movimientos que más bien promueven la revalorización, el reconocimiento de esas tradiciones no occidentales. Por supuesto, México tuvo un movimiento indigenista muy fuerte que, por ejemplo, tuvo una influencia decisiva en el movimiento indigenista peruano. Y hubieron muchos contactos y congresos y viajes en los cuales los artistas y pensadores e intelectuales mexicanos pudieron conversar e intercambiar experiencias con artistas e intelectuales peruanos. Hacia finales del siglo pasado, en los años 60, Paulo Freire, un educador brasileño, que además se forjó en la práctica trabajando con campesinos en las zonas rurales del norte de Brasil, tiene hacia los años 60, tiene desarrolladas por lo menos las tesis centrales de lo que va a ser su propuesta educativa, que vamos a conocer luego como la pedagogía crítica. Y hacia finales del siglo pasado, en los años 90 propiamente, ya se han también sistematizado y articulado las propuestas principales de la educación intercultural y la llamada educación descolonial, que son modelos que compiten, que alternan, que cuestionan los modelos convencionales que son plasmados en los sistemas educativos públicos. La pedagogía crítica en ese sentido ha tenido también una influencia muy grande en estos otros modelos, la educación intercultural y la educación descolonial. Paulo Freire es un educador inspirado en la filosofía de Hegel, de Marx y la teología de la liberación, que era bastante influyente, además en los años 60, y él centra su análisis educativo en el tema de la dominación social, ¿no? Especialmente en una comprensión de las subjetividades de los opresores y de los oprimidos. Y aborda las maneras como las personas, los seres humanos, podemos superar esta contradicción, esta tensión que finalmente para él lleva no solamente a la deshumanización de los oprimidos, sino también a la deshumanización de los opresores. Como ya antes había mencionado un poeta francés como Aimé Césaire, pero también mucho antes un filósofo francés, belga, como Rousseau, ¿no? Quien señalaba que las desigualdades y el trato desigual llevaban finalmente a una deshumanización, tanto que en quienes estaban en un lugar privilegiado como quienes estaban en un lugar desfavorable, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para Freire, la educación debe conducir a la superación de esta contradicción. Hay que resolver este problema en aras de poder promover la liberación social. Y en este texto, Pedagogía del Oprimido, publicado en 1968, él señala lo siguiente.
La pedagogía del oprimido, que luego vamos a conocer como la pedagogía crítica, dice, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en el que esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en permanente proceso de liberación. Entonces, hay una concepción de la vida humana como la realización constante de nuestra libertad. Y se trata entonces a partir de este enfoque, construir relaciones entre las personas que respeten, ¿no?, esta necesidad de realización humana en todos los miembros de la sociedad. Para ello, la educación era muy importante, para Paulo Freire. Ahora, hacia finales entonces del siglo pasado, de hecho yo soy una persona que pertenece más al siglo XX que al siglo XXI, hacia finales del siglo pasado, de manera muy sintética, por supuesto, esa es una generalización que tiene o que esconde múltiples matices, pero podríamos decir que en general los referentes además en pugna y en competencia en el ámbito latinoamericano son esta llamada pedagogía tradicional, que es una pedagogía que se mueve con paradigmas culturales, hispanos, castellanos, católicos, patriarcales, capitalistas y eurocéntricos, que se consideran que son esenciales para mantener la unidad de nuestras naciones y que además mayormente están identificados con métodos de aprendizaje memorísticos, donde las virtudes que se promueven son fundamentalmente la obediencia cívica y el patriotismo, que en muchos sentidos se reduce a veces al heroísmo militar, ¿no? El patriota es el que se pone un uniforme, un fusil y lucha por la patria. No se concibe a veces, yo digo la mayor parte, ¿no? Esto es también una generalización. El heroísmo cultural, el heroísmo, digamos que civil, el heroísmo en el campo de las artes o en el campo de la ciencia, sino que hay un discurso que reduce esta noción de heroísmo a las virtudes básicamente militares. Este modelo, decía, compite con una pedagogía, con el modelo de la pedagogía crítica que sintoniza también con la pedagogía intercultural y la pedagogía descolonial, ¿no? Porque, es más, para Paulo Freire y para la pedagogía crítica, en gran medida, esas relaciones de dominación que se daban en las sociedades latinoamericanas eran parte de una herencia colonial que había que superar, había que procesar y superar en aras de aprender a relacionarnos con un reconocimiento mutuo de nuestra dignidad como seres humanos. Entonces, se trataba de pasar de una relación vertical a una relación horizontal, ¿no? Y esto significaba entonces procesar este pasado colonial. Bueno, y en este modelo se asume la toma de conciencia y la superación de las relaciones de dominación en todas las esferas, ¿no? Porque hay relaciones de dominación en lo cultural, en lo político, en lo económico, en temas de género, incluso en temas de religión, ¿no? Entonces se trata de superar esas relaciones de dominación, porque de eso depende la, digamos, promoción, la realización de este proceso de humanización de las personas.
Y mayormente estos modelos están identificados con métodos de aprendizaje dialógicos. Entonces, no se trata de un maestro que va y les enseña a los alumnos lo que tienen que pensar, sino un maestro que eh, dialoga con los alumnos, que considera el saber que traen los alumnos y que promueve más bien procesos de interaprendizaje, donde participan entonces los estudiantes como coproductores del conocimiento. Y, por supuesto, las virtudes que se alientan en este modelo son los de la participación ciudadana y de la justicia social. Desde entonces, hasta nuestros días, puedo decir, el modelo que ha predominado en los sistemas de educación públicos, a pesar de este debate teórico, es el modelo que podemos llamar hoy en día neoliberal, ¿no? Que de alguna manera fue promovido en toda la región a través de reformas educativas. Si uno revisa qué sucede, cuáles son las políticas estatales en el sector educativo en la mayor parte de los países latinoamericanos en los años 90, va a encontrar que se promueven las reformas educativas, la mayoría de ellas financiadas por el Banco Mundial. Y además, dentro del marco de lo que se llamó el consenso de Washington. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que la educación solamente tiene que ver con lo que sucede entre las cuatro paredes de un aula, ¿no? Pero eso que sucede dentro de las cuatro paredes de un aula es también, está enmarcado dentro de políticas educativas establecidas por el Estado, que a su vez diseña esas políticas en relación con el contexto internacional dentro del cual estamos viviendo, ¿no? Y en el caso del Perú, como también fue el caso de Colombia, Argentina, Chile, en el caso de Perú, esta reforma educativa era un requisito para que el país acceda a otros, digamos, otros préstamos y otras negociaciones con el sistema financiero internacional. Entonces, no venía solamente, no venía aislada la reforma educativa, sino que era parte de un paquete mayor. Y, por supuesto, esta reforma propuso metodologías constructivistas y también reconoció la necesidad de cerrar las brechas de género, de ofrecer educación intercultural a los pueblos originarios, y esta reforma insertó en los discursos educativos, en la currícula, ¿no? y en las prácticas educativas, valores que podríamos llamar emprendeduristas, ¿no? y esta noción del éxito empresarial como un objetivo que debería ser vislumbrado por las nuevas generaciones, en aras de prepararlas para participar del proceso de globalización. Los años 90 son años donde se intensifica esta globalización que históricamente podríamos decir que comienza, digamos, la primera globalización con el descubrimiento de América, ¿no? Pero esta última globalización, la de los años 90, que es posterior a la Guerra Fría, bueno, intensifica no solamente las comunicaciones, dado también que eso va acompañado del desarrollo de las tecnologías de la educación, sino también, bueno, el comercio, las migraciones, las interacciones entre culturas distintas, ¿no? entre pueblos distintos. Bien, entonces, de alguna manera, hoy en día estamos todavía en el campo de la educación, inmersos en un debate entre, yo diría, una corriente
educativa neoliberal que hoy en día coincide con las aspiraciones de los sectores socialmente conservadores, ya que, bueno, se trata de una educación, como decía, centrada en el desarrollo de competencias y habilidades para digamos, para la participación en los mercados locales, nacionales y globales. Y por lo tanto es una educación que promueve los valores del emprendedurismo. Es más, en el Perú es muy común encontrar en las escuelas, especialmente privadas, ¿no? El eslogan, aquí educamos para el éxito, ¿no? Esta es una escuela donde vamos a preparar a las niñas y a los niños para que sean exitosos. Y él, digamos, el lado que compite con esta corriente sigue siendo, bueno, esta educación crítica, intercultural y decolonial, que más bien promueve la transformación social y que está, por supuesto, apoyada por los sectores sociales que piensan que necesitamos una transformación en aras de una mayor justicia social. Y aquí, bueno, lo que se promueve básicamente es una conciencia crítica con respecto al orden existente, a las desigualdades existentes y el reforzamiento de valores democráticos ciudadanos, ¿no? Como son la solidaridad, la cooperación, la búsqueda del consenso para hallar soluciones a los problemas que son comunes. Entonces, de alguna manera, los gobiernos progresistas tienden a identificarse con los paradigmas de una educación crítica, intercultural y decolonial en América Latina, mientras que los gobiernos más conservadores tienden a identificarse con una educación neoliberal. Algo que diferencia además notablemente a estas dos posiciones frente a la educación y que uno puede encontrar frecuentemente en los debates, es que para quienes abogan por una educación bajo un modelo más neoliberal, la educación debe ser apolítica, ¿no? La educación debe centrarse únicamente en temas, digamos que educativos, en cuestiones de metodología, de didáctica, de contenidos, de ciencia, de tecnología, y la escuela debe estar libre de cualquier discusión, debate, contenido, propaganda política. Mientras que quienes están en el lado opuesto y abogan por la educación crítica, intercultural y decolonial, para ellos todo acto educativo es ya un acto político, ¿no? Porque todo proceso sistemático de formación se hace bajo un modelo de sociedad, de persona y de sociedad, ¿no? que ya tiene un contenido político. Y ellos dicen, bueno, puede ser que una maestra o un maestro no sea consciente de cuál es el modelo de sociedad que está promoviendo, pero sus contenidos, su metodología, están ya vinculados con un modelo de persona y un modelo de sociedad que se está promoviendo a través de ese modelo educativo. O sea, entonces, para esta posición no existe una educación apolítica, ¿no? Mientras que para la otra posición sí lo hay, ¿no? Y es justamente esto lo que critican en la educación crítica, intercultural y decolonial, que es una educación politizada. Entonces, por ahí va un poco uno de los temas de discusión entre ambos sectores. Ahora, este es un tema, por supuesto, mucho más amplio. Y yo creo que frente a ese debate, nosotros, ¿no? Tanto los ciudadanos, los profesores,
los maestros, los mismos estudiantes, los padres de los estudiantes, debemos preguntarnos cuál es la pedagogía que necesitamos en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo, bueno, un momento bastante difícil a nivel, no solamente de América Latina, sino a nivel global. Vivimos dentro de sociedades donde hay demasiada violencia, demasiada corrupción, donde la crisis ambiental empieza a afectar nuestra salud. Los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud revelan que 9 millones de personas murieron en el año 2019, antes del COVID, a causa de la contaminación ambiental. Entonces, la contaminación del aire, del agua, de los mares, los ríos, las lagunas, de la propia tierra, causó 9 millones de muertes, o sea, mucho más letal que la propia pandemia, ¿no? Y esto tiene que ver con los procesos de industrialización que se han seguido en todo el planeta. Bueno, además, vivimos en sociedades donde hay explosiones de xenofobia, donde se han, digamos que, han resurgido estos nacionalismos en el mal sentido, ¿no? Estos nacionalismos basados en el odio al extranjero o al otro en general, ¿no? Porque, lo digo porque el nacionalismo en el lenguaje latinoamericano puede significar algo positivo, ¿no? El amor a la patria, a la nación. Pero eso no necesariamente conlleva el odio al otro, al extranjero, al extraño. Pero lo que está surgiendo es ese tipo de nacionalismo, ¿no? Un nacionalismo donde el odio se considera pues un elemento unificador, ¿no? Y eso es muy peligroso. Y por supuesto, surgen también fundamentalismos diversos, y lo hemos visto en los últimos años, bueno, en este siglo por lo menos, desde terraplanista, uno dice, bueno, se puede ser fundamentalista en cualquier campo, ¿no? En la ciencia, en la tecnología, en la música, hasta en la comida. En Perú hay varios fundamentalistas con respecto a la comida, ¿no? Pero, bueno, pero supone el fundamentalismo la pérdida de esta capacidad de diálogo y de la capacidad autocrítica, ¿no? El fundamentalista es el que piensa que tiene la verdad en su tema, pero no cualquier verdad, tiene la verdad absoluta. Entonces, eso creo que limita las posibilidades de una convivencia respetuosa, una convivencia, además, donde la comunicación puede ser mutuamente enriquecedora entre las personas. Y en gran medida, todas estas expresiones sociales son una consecuencia de creencias y prácticas que han ido reproduciendo desigualdades sociales. En América Latina concentramos además posiblemente las sociedades más desiguales del mundo. Bueno, estamos en una posición que no es realmente digamos, muy elogiable, ¿no? Nuestras sociedades son muy diversas. Mejor dicho, muy desiguales. Y, bueno, además son diversas, pero son muy desiguales. Y eso, pues, crea un cuadro de justicia social que es bastante precario. Y entonces, la pregunta, yo creo que donde debemos situar este debate del cual les hablaba es qué tipo de educación puede conllevar a la reducción de las desigualdades sociales, ¿no? Las desigualdades en cuanto al capital económico, capital político, y yo diría ahora capital ecológico y capital cultural, ¿no? En otras palabras, ¿qué educación puede ser un mejor camino hacia la libertad, la justicia, la paz, la felicidad de las personas y comunidades en el siglo XXI? Porque creo que tenemos que pensar
por lo menos en el marco de este siglo. Miren, esta es una pregunta que yo encuentro que también se viene haciendo la comunidad educativa internacional, ¿no? Y de hecho, este mismo año, en el mes de septiembre, Naciones Unidas va a organizar una cumbre educativa, donde, bueno, además la cumbre se llama la Cumbre sobre la Transformación de la Educación. Y ellos explican la necesidad de esta cumbre señalando que la educación debe transformarse con miras a dotar a los educandos de los conocimientos, las competencias y los valores que necesitan para hacer frente a los desafíos y desarrollarse en un mundo de rápida mutación, ¿no? ¿Y cuáles son esos desafíos? Son los desafíos que nos afectan cotidianamente. La violencia, la corrupción, la crisis ambiental y todos los otros problemas que hemos señalado. Muy bien, yo tenía pensado proponerles estas ideas como una manera de invitarlas e invitarlos a un diálogo, un intercambio, en aras de tener una experiencia entonces educativa mutua. Así que yo estoy a disposición. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Pues muy bien, vamos a dar paso a las preguntas y comentarios por parte de quienes siguen esta transmisión. Recuerden que pueden hacer uso del chat aquí en esta aplicación de Zoom o bien también vía Facebook del CISAF. Bueno, pues justamente estoy viendo que hay una primera pregunta de MNC, Felipe de Jesús Rosales. Dice, ¿qué bibliografía es la más apropiada para profundizar en la diferencia de estos dos modelos, el neoliberal y el decolonial? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que una autora que es muy importante para la pedagogía decolonial en América Latina es Catherine Walsh. Catherine Walsh, además, trabaja en Ecuador y ha hecho publicaciones colectivas. Entonces, si googleamos un poco su nombre, Catherine Walsh, W-A-L-S-H, vamos a encontrar, muchas de estas publicaciones son de acceso gratuito a través de Internet. Y al ser colectivas, tienen autores de diversos países latinoamericanos que están siendo parte, están participando en el debate de la educación decolonial. Luego, en cuanto al modelo neoliberal, los documentos más importantes que hay son los documentos del Banco Mundial sobre la educación en América Latina. En los años 90, el Banco Mundial hizo varios estudios sobre el sistema educativo en cada uno de los países latinoamericanos donde se llevaron a cabo estas reformas. Y estos documentos, que también son accesibles a través de Internet, están, digamos que, no solamente hacen un diagnóstico de la educación de los diferentes países latinoamericanos, sino también una propuesta, que es luego la que se implementa a través de las reformas. Entonces, aquí hay un material accesible a través de Internet muy grande, ¿no? Y luego hay, digamos que, críticos que han trabajado mucho estos temas. Uno de ellos es un crítico estadounidense, Henry Giroux. Henry Giroux trabajó también en Canadá, ha escrito algunos textos de análisis de estos diferentes proyectos educativos neoliberales, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, profesor.
bueno, mientras nos hacen llegar sus preguntas y comentarios, ya sea, insisto, vía Zoom o Facebook, pues yo quisiera preguntarle, profesor, a partir de la trayectoria académica, de los años de estudio que pudo vivir en Estados Unidos o en algunos centros universitarios en aquel país, pues que más o menos lo identificamos, ¿no? Como la cuna, la matriz de algunas de estas estrategias o políticas en torno a este modelo educativo neoliberal, preguntarle qué encontró allá, qué vivió allá, un poco que nos platicara el pulso de la vida académica Sí. en aquel país respecto justo a estos modelos de los que nos habla. Ujú. Muchas gracias. Yo efectivamente hice mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Massachusetts. Entonces, mi experiencia más o menos, la experiencia del noreste de los Estados Unidos. Y me causó mucha impresión cuando estuve allá la inserción, o por lo menos el debate y los proyectos para aplicar enfoques de educación multicultural en la educación universitaria, pero también en la educación escolar, ¿no? Tanto en pregrado como en high school, como dicen ellos, ¿no? ¿Y esto qué suponía? Suponía, por ejemplo, dar lugar a las narrativas históricas de los pueblos originarios en los currículos escolares o en los currículos universitarios. Massachusetts, por ejemplo, es una palabra indígena del idioma moicano, que significa lugar de las montañas azules o de las altas montañas. Y esta, este, este, esta identidad y esta cultura usualmente es invisibilizada en la narrativa oficial y en la cultura oficial del Estado federal, digamos, estadounidense, ¿no? Dentro de esa narrativa, los indígenas no existen, ¿no? Pero claro, uno va a Massachusetts y descubre que sí existen y que están además aún luchando por el reconocimiento no solamente de sus derechos culturales, sino también de sus derechos territoriales. Y bueno, yo encontré entonces en la universidad un deseo, por lo menos, de hacer una política cultural más equitativa. Y de hecho, la Universidad de Massachusetts, con otras universidades de la región, crearon, por ejemplo, crearon los estudios indígenas, ¿no? Una especie como de, llamaríamos en un lenguaje latinoamericano, certificado o de una diplomatura en estudios indígenas. Y entonces, bueno, además, para ello contrataron profesores que provenían de los pueblos indígenas, y bueno, organizaron entre todos entonces este programa de estudios que podían seguir simultáneamente estudiantes de diferentes universidades. Entonces, los estudiantes podían egresar de, de una especialidad de economía, pero con formación además en estudios indígenas, ¿no? Eh, por supuesto, también existían en casi, yo diría, la mayor parte de las universidades de Estados Unidos, centros de estudios afroamericanos. E incluso estudios de posgrado, de doctorado, o sea, pregrado, maestrías y doctorados. Así como también centros de estudios asiáticos y centros de estudios latinoamericanos, ¿no? También uno encuentra esto en las universidades. Entonces, estas son políticas que buscan crear un campus universitario con una mayor diversidad, donde los estudiantes entonces puedan tener por lo menos una exposición a diferentes visiones del mundo, de diferentes experiencias históricas. Y lo encontré también en las escuelas, ¿no?
por lo menos en las escuelas que estaban alrededor de las universidades, que son las que yo conocí, porque de hecho la situación de las escuelas varía muchísimo de acuerdo a las características socioeconómicas de cada lugar en los Estados Unidos. A mí me parece interesante esto y creo que es algo que no está muy desarrollado en América Latina, ¿no? Las universidades latinoamericanas tienden a excluir, por ejemplo, los estudios o excluir a las culturas originarias, a las lenguas originarias y también a las culturas afrodescendientes de América Latina. Tal vez Brasil y Colombia, pero mucho más Brasil, han dado espacio en el mundo universitario a las culturas afro-brasileñas y a las culturas africanas. Eso yo también lo he visto en Brasil, con mucho intercambio con universidades africanas. Entonces, creo que en ese sentido, las universidades latinoamericanas suelen ser más eurocéntricas que las universidades de Estados Unidos o incluso las universidades de Europa, porque, y esto ya como anécdota casi, es muy difícil encontrar en Perú universidades que enseñen quechua, incluso en regiones donde el 50% de la población habla quechua, es muy difícil encontrar cursos de quechua en esas universidades. Pero yo he conocido profesores de quechua en las universidades de Estados Unidos y en las universidades de Europa, ¿no? Entonces, eso creo que muestra un poco que estas políticas multiculturales han tenido un recorrido un poquito más largo en estas universidades. Pero creo que tenemos todo el potencial para crear un campus universitario que exponga a los estudiantes a la diversidad global, porque nuestras sociedades son multiculturales hace siglos, ¿no? Tenemos ahí una ventaja y deberíamos apreciar y valorar e incluir esta diversidad cultural de nuestros países en nuestra propia formación universitaria, como una manera también de romper los prejuicios sociales que nos hacen tanto daño. Gracias, profesor. Pregunta Víctor Vázquez. Desde su perspectiva, ¿realmente la educación podría llegar a ser apolítica en algún sistema social? Muchas gracias, Víctor. Esa es una pregunta difícil, pero me parece a mí que en el acto de enseñar, ¿no? Lo que llamamos el acto de enseñar, que en el fondo es el acto de despertar y de promover en otra persona ciertas ideas, ciertos sentimientos, ciertas prácticas. En ese acto yo creo que siempre tenemos un modelo de lo que las personas deben ser, ¿no? Y en ese sentido, entonces, tenemos un modelo de lo que la sociedad debería ser, una sociedad compuesta por estas personas. Y ahí, en un sentido, yo diría, filosófico, tenemos ya una cierta concepción política. No en términos de partidos políticos o de derechas o de izquierdas, sino que tenemos un concepto de lo que la persona y la sociedad debe ser. Y en ese sentido, creo entonces que el acto de enseñar, con toda la buena voluntad y el amor que encierra, de hecho, se enseña, la enseñanza es un acto de amor. Y si no lo entendemos así, bueno, creo que habría que revisar cuál es nuestra vocación. Yo creo que sí, encierra una cierta
concepción política en ese sentido. Entonces, en fin, creo que pensar que uno enseña sin conectar eso con un modelo de sociedad o de ser humano, creo que eso no se da. O, pero se requiere, claro, tener una práctica reflexiva para poder darnos cuenta cuáles son los presupuestos de ser humano y los presupuestos de sociedad que están detrás de mis métodos, detrás de los contenidos, detrás de mis maneras, incluso de evaluar a los estudiantes. Gracias, profesor. Y en este sentido, bueno, preguntarle qué tipo de proceso educativo requieren los propios profesores, los educadores en general, para poder dar una respuesta, ¿no? Justamente a esta cuestión que señala del modelo de persona, de sociedad en el que están formando a los educandos. O sea, sí, preguntarle por la formación de los docentes y de los educadores en general. Sí, muchas gracias, Agrario. Es una pregunta enorme, pero aprovecharé la oportunidad. Pero yo creo que alguien que pretende dedicarse a la docencia es alguien que tiene que, de alguna manera, revivir y amistarse con esa niña o con ese niño que fue, ¿no? Y con ese adolescente que fue, para poder entender nuevamente, estoy hablando de la docencia a nivel escolar, ¿no? Para poder entender nuevamente a la y al estudiante o a los estudiantes que tiene al frente. Y yo creo que es indispensable, digamos, en ese sentido, por ejemplo, poder repensar, ¿no? ¿Qué significó nuestra experiencia escolar? En aras de identificar las fortalezas y las debilidades. Y lo digo porque la experiencia escolar toma usualmente 10 años o más, ¿no? Y sin duda instala en las personas ciertas creencias y ciertas prácticas que pueden ser buenas, como también podrían no ser muy buenas, ¿no? Y entonces, si no tenemos un proceso de reflexión de lo que ha significado ese proceso escolar, de cómo hemos construido nuestra humanidad a lo largo de ese proceso escolar, ¿no? Cómo hemos, digamos que, vivenciado ciertas concepciones de educación, ciertos ejercicios también del poder que se da durante la enseñanza escolar, porque obviamente los profesores tienen poder frente a los estudiantes, los directores tienen poder frente a los profesores, y las maneras como se ha ejercido el poder durante 10 años, de alguna manera van a marcar ciertas tendencias en los estudiantes, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un examen, yo diría, de ese proceso, sin, digamos, desde, además, nuestra mirada cuando éramos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no? Eso por un lado. Y luego, creo yo que la labor de un educador, la labor para mí fundamental, es propiciar, incentivar en las niñas, en los niños, en los adolescentes, propiciar el desarrollo de sus intereses, el desarrollo de sus talentos, de sus capacidades, de sus dones, de su vocación. Porque si los jóvenes descubren su vocación, bueno, suponemos que eso tiene que pasar en la juventud, podría pasar antes de la juventud, pero alguien que descubre una vocación, entonces va a tener el motor suficiente para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y va a tener además las condiciones necesarias para ser feliz mientras aprende.
porque si hay algo que forma parte de mi vocación, entonces para mí no va a ser un sacrificio, no va a ser un trabajo, no va a ser un esfuerzo siquiera aprender aquello que tiene que ver con mi vocación. Va a ser una forma de realizarme como ser humano. Y eso es maravilloso. Es maravilloso poder dedicar nuestras energías, nuestro tiempo, a aquellas cosas que nos hacen sentir plenos, llenos, aquellas cosas que nos hacen sentir realizados, ¿no? Pero para eso yo tengo que descubrir primero cuál es mi vocación. Y ahí creo que lamentablemente la educación convencional pierde la perspectiva y piensa que, bueno, hay que transferir al estudiante un paquete de contenidos que luego tiene que demostrar que domina a través de diferentes evaluaciones estandarizadas. Y nos olvidamos de lo más importante, que es promover al ser humano, ¿no? La verdad es que disfruto mucho mi trabajo y no siento que sea una carga, ¿no? Más bien me parece más difícil no hacer nada, digamos, ¿no? Y creo que es algo que todos los seres humanos podemos lograr en cualquier campo, sea en el campo de la ciencia, sea en el campo de la tecnología, sea en el campo de las artes, sea en el campo que sea, brindando cualquier servicio. Si esa es mi vocación, entonces yo no solamente voy a contribuir al bien de la sociedad, sino que yo me voy a realizar como persona. Y yo creo que ahí tendríamos que apuntar los educadores, ¿no? Eh, y lo digo porque además, bueno, yo mismo pasé por un proceso de escolarización que no tenía esa orientación. En mi época, porque ya tengo 57 años, el principio pedagógico parece un chiste, pero era la letra con sangre entra, ¿no? Y entonces había que aprender de memoria un paquete de informaciones y luego paporretear, decimos en Perú, recitar eso así, ¿no? Sin saber lo que uno estaba diciendo. Eh, entonces, bueno, yo me sentí realmente mucho más feliz en la universidad, donde yo pude estudiar lo que yo quería, pero la escuela creo que no fue en ese sentido muy educativa que digamos. En ese sentido también, yo creo que las escuelas deberían ser campos donde los estudiantes se sientan felices, ¿no? Eh, lo digo, porque en el Perú, por lo menos en mi época, muchas escuelas tenían un modelo más de cuartel militar, ¿no? Entonces, la escuela era un lugar donde se imponía la disciplina externa, ¿no? Con amenazas, con castigos físicos, y se pensaba que eso era la disciplina. Gandhi decía que la disciplina es el camino a la libertad. O sea, la verdadera disciplina es el que me ayuda a ser libre, pero la que viene por amenaza externa, eso en realidad lo que impide es la madurez y la realización de nuestra libertad. Entonces, una persona acostumbrada a actuar según la amenaza de castigo o según el castigo, cuando ya no exista esa amenaza y ya no haya posibilidad de castigo, no va a saber cómo actuar, eh, porque no ha aprendido a ser libre. Y creo que las escuelas tienen que enseñar a las niñas y a los niños a ser libres, pero en términos de responsabilidad, ¿no? Porque la libertad requiere responsabilidad. Y eso además requiere, por supuesto, solidaridad. Gracias, profesor. Y justo preguntarle mm, con estas directrices que apunta, o sea, escuelas como espacios donde los estudiantes vivan pues este camino de libertad, de felicidad, de solidaridad. ¿Usted ha encontrado
digamos, contexto específico, prácticas concretas, quizás pues en su región o en los límites más cercanos, muestras de esto, o sea, de que avanzamos hacia allá? Bueno, sí existen, de hecho, colegios que tienen metodologías más centradas en los estudiantes, en ese sentido, ¿no? Donde los estudiantes, entonces, tienen esta oportunidad de explorar sus intereses, de explorar, digamos, los diferentes campos y posibilidades que pueden darse en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, etc. Sí existen, lamentablemente no predominan en una sociedad como la peruana, y lo que uno encuentra es que en estos modelos las relaciones entre profesores y estudiantes son relaciones mucho más dialógicas. Las materias, los cursos, además, básicamente promueven la investigación de los estudiantes, de acuerdo a lo que ellos, de acuerdo a lo que les interesa. Entonces, el estudiante va desarrollando una investigación a lo largo del curso. No es que el profesor se para adelante y le dice, bueno, tienes que saber esto, eso y lo otro, sino que a partir de la investigación es como el estudiante va a ir aprendiendo con el acompañamiento, la orientación del profesor, todos, digamos, aquellos conocimientos teóricos que va a requerir para desarrollar la investigación. Y el resultado es que al final, alguien que ha elaborado una investigación puede recordar lo aprendido por muchos años, ¿no? Mientras que alguien que memorizó ciertas informaciones para un examen, posiblemente al día siguiente del examen ya ni se acuerda. ¿No? Entonces, la diferencia también está en que, claro, en una educación convencional, los estudiantes estudian para obtener una nota, ¿no? La nota es la cáscara del aprendizaje, pero muchas veces preferimos la cáscara al aprendizaje. Y los estudiantes no son los únicos responsables. Los padres también muchas veces están ahí insistiendo para que logren ciertas notas, cuando lo que deberían lograr son ciertos aprendizajes. Entonces los estudiantes se las ingenian para encontrar el camino más corto para obtener la nota, pero ya no se interesan por el aprendizaje. Mientras que una investigación, perdón, una enseñanza basada en la investigación y en los proyectos de investigación tiende más bien a subrayar el aprendizaje y el aprendizaje autónomo. Y claro, también los estudiantes trabajan en grupos, entonces es, yo diría, un modelo donde, por supuesto, se requiere profesores que conozcan la materia, porque tampoco esto significa, ya decir a los estudiantes, ustedes se encargan de aprender, ¿no? Sino que un profesor que puede motivar a los estudiantes, que ante las dificultades que tienen puede mostrarles diferentes alternativas, que puede ofrecerle recursos en cuanto a información y el aliento necesario para que ellos prosigan con su investigación. Lo bueno, además, de estas metodologías es que cuando acabe la vida escolar, nosotros vamos a necesitar seguir aprendiendo como personas. Y para ello vamos a necesitar investigar. Entonces, quienes ya se formaron a través de estos modelos suelen ser mucho más autodidactas, ¿no? Termina la escuela y ellos van a seguir aprendiendo a través de digamos, los métodos de investigación que pueden haber aprendido. Mientras que es más difícil para alguien que no tuvo esa libertad, ¿no? Y bueno, todos podemos hacerlo. Lamentablemente, muchas veces este otro modelo que ve la educación como la transferencia de información, muchas veces diría yo que
que aplasta los intereses y las vocaciones de los estudiantes. Ahí yo creo que se pierde mucho. Por supuesto, entonces predomina una, una metodología mucho más dialógica. Y es bien interesante ver cómo los estudiantes entonces, tienen una mayor facilidad, una mayor fluidez para explicar, ¿no? Digamos, sus conclusiones, para sustentar sus posiciones, y a la vez desarrollan en ese sentido también mayores capacidades para tener una convivencia satisfactoria con las personas en general, ¿no? Porque son capaces de encontrar maneras de lograr el entendimiento mutuo. Gracias, profesor. Bueno, pues aprovechando también el favor de su compañía, me gustaría plantearle la siguiente pregunta y es, de pronto en algunas propuestas educativas que hacen un esfuerzo por integrar a sus modelos esta perspectiva de educación ecológica, puede no terminar de ser integrada del todo y entonces solo se vuelve como una materia más, ¿no? Como una tarea más Sí, que hay que completar. A sí, diferencia, por ejemplo, de la visión que se tiene en algunos de nuestros pueblos originarios, en muchos de ellos, donde pues la relación con la naturaleza no se ve como algo ajeno o distante, sino incluso a nivel como de una filiación, ¿no? Se habla de la madre naturaleza, por ejemplo. Y le digo, pues es más bien una perspectiva allí integral, que se va procurando desde que los niños están en casa, con la familia. Entonces, ¿cómo avanzar, caminar hacia esta inclusión de la perspectiva de una educación ecológica integrada y no solamente pues como una especie de, no sé, de yuxtaposición, ¿no? sí, En las propuestas educativas? sí. No, muchas gracias por tu pregunta, porque es decir, vivimos además ya actualmente en una situación que requiere un cambio en nuestras relaciones con la naturaleza. Incluso en las cumbres que se han hecho a nivel de Naciones Unidas y que llevaron luego a los acuerdos de París y luego a las cumbres sucesivas o siguientes, se ha reconocido el concepto de nuestros pueblos originarios, de la madre tierra, como parte de esta nueva manera de ver, de concebir y de relacionarnos con nuestro entorno. Y esto requiere mucho más que simplemente un curso adicional dentro de nuestras materias. Creo yo que se trata de reevaluar todo nuestro modelo civilizatorio y todo nuestro estilo de vida, todos nuestros estilos de vida, para que realmente podamos hablar de una educación ecológica. Ahí, por ejemplo, hay una sabiduría de nuestros pueblos originarios eh, que está viva y que puede darnos muchísimas luces para superar esta situación que parte también de este concepto moderno de la naturaleza, pues como materia prima, como una realidad de la que podemos hacer uso y abuso en función a nuestras necesidades e intereses eh, humanos, ¿no? Como tú lo has dicho, para los pueblos originarios, desde el Canadá hasta Chile, el ser humano no es posible sino gracias a la naturaleza. Venimos de la naturaleza y ese vínculo eh,
es, digamos, existir como proponen las ficciones a veces cinematográficas, ¿no? En medio de realidades totalmente artificiales. Necesitamos del agua, necesitamos del oxígeno, necesitamos de los nutrientes de la tierra para poder existir. Entonces, ese vínculo, ese lazo umbilical, es incuestionable para los pueblos originarios. Y es por ello que ellos tienen una relación de interdependencia con la naturaleza. No una relación de explotación, de utilización, sino de interdependencia. Que en el caso de los pueblos indígenas peruanos, tiene como un principio ético la reciprocidad, ¿no? Entonces, se trata de tener una relación que pueda ser mutuamente satisfactoria. Y mediante esa reciprocidad, pues de salvar el equilibrio, de mantener el equilibrio entre todos los elementos que componen, digamos que el territorio. Para los pueblos indígenas en el Perú, por eso que la comunidad no solamente son las personas, la comunidad también es la montaña, es la laguna, es el río, son los animales, ¿no? También los insectos forman parte de la comunidad, porque todo el equilibrio ambiental depende de de todos los seres. Y otro principio que es bien interesante y es parte de un patrimonio común entre nuestros pueblos originarios desde Canadá hasta Chile, es que todo ser viviente, eh, o todo ser, digamos, en general, todo ser tiene vida y toda vida tiene espíritu, ¿no? Y en ese sentido, entonces, hay una persona en todo ser viviente que debe respetarse y que debe, eh, considerarse en nuestras acciones. Entonces, nuestros pueblos originarios en los Andes peruanos, antes de sembrar la tierra, se comunican con la madre tierra, piden permiso y se procede a sembrar. Igualmente, cuando llegue el tiempo de la cosecha, se vuelve a pedir permiso y se cosecha, para mantener este trato de respeto y de mutua, digamos, y de mutuo beneficio entre lo humano, digamos, y el medio ambiente. Entonces, aquí hay una sabiduría que le hemos perdido en nuestras sociedades industriales, y necesitamos recuperar. Bueno, esto como ya lo hemos mencionado, supone pues que construir nuevos hábitos, que nos lleven a reconectarnos con la naturaleza. Yo conozco muchos niños que su contacto con la naturaleza es a través de pantallas, de computadora, que jamás en su vida se han subido a un árbol, por ejemplo. A mí me parece increíble, ¿no? Pero ya se ha perdido y es tan lejano el vínculo con la naturaleza, que una experiencia de descubrimiento tan maravillosa para una niña y un niño como es subir a un árbol y descubrir pues todas las formas de vida que hay en estos árboles, porque no solamente son las hojas y las flores, también son los insectos que viven en el árbol, etc. Muchos niños no lo tienen, porque viven rodeados de teléfonos celulares, computadoras, televisores, entre cuatro paredes con aire acondicionado o con calefacción, pero nunca tienen la experiencia directa de poner los pies sobre la tierra, sobre las piedras, entrar a un río o al mar, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que propiciar a través de la educación una nueva manera de vincularnos con la naturaleza, de sentir la naturaleza, de apreciarla y de amarla. Porque si no se da eso, seguiremos destruyéndola.
Gracias, profesor. Y bueno, no me gustaría, justo siguiendo esto que nos está planteando, quedarme con la siguiente pregunta y es cómo hacer esto posible, o sea, cómo lograr esta mm, renovación sobre la manera, sobre la concepción, por ejemplo, esto que nos decía, ¿no? De la comunidad ampliada, donde no solo son pues las otras personas, sino son los animales, es el agua, los minerales, etcétera. Cómo integrar esta otra visión, pues sí, de una manera que se acople o que nos acoplemos quizás en ciertos contextos urbanos, por ejemplo, a, pues, que se integre pues, a los proyectos educativos. Nos dice esto de los niños, ¿no? Que hoy están más bien centrados en las pantallas, en las soledades de sus habitaciones. Y no sé, quizás sean los adultos quienes tengan aquí una responsabilidad ineludible. Bueno, preguntarle qué opina al Sí, respecto. sí, sí, no, la responsabilidad es de todos. Y creo yo que, bueno, sobre todo hay que hacer ese trabajo en las zonas urbanas, ¿no? Porque en las zonas rurales estos vínculos con la naturaleza han permanecido y son ineludibles, ¿no? Pero en las zonas urbanas es donde hemos perdido ese sentido vital. Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos volver a reconocer o revincularnos con la naturaleza? De repente tenemos que volver a hacerlo a través de sembrando un árbol, haciéndonos amigos de un árbol, cuidando de un árbol, cada niño, cada niña o de una planta, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y entonces ir reconectándonos a través del cuidado, a través del afecto que se va desarrollando también cuando cuidamos de una planta. Y bueno, también están los animales en general. O sea, tenemos que recuperar esta sensibilidad que nos permite entrar en contacto con nuestro entorno natural. Es una tarea que es responsabilidad de todos. Y bueno, es una tarea enorme también, ¿no? Pero esto supone pues un cambio cultural. Así que la escuela tiene un rol importante, pero también las familias, pero también los medios de comunicación, pero también otras industrias que podrían promover este cambio cultural. En vez de estar promoviendo estos videojuegos donde para ganar tienes que matar a 300 personas, podrías hacer videojuegos donde para ganar tengas que sembrar 300 árboles, ¿no? Eh, Amar a un árbol ahora es tan importante como amar al prójimo. Había un pensador peruano que hace 100 años decía, eh, falta un mandamiento, amar a los árboles. Y eso lo decía José Carlos Mariátegui hace 100 años. Y bueno, creo que ahora tiene mayor sentido. Muy bien, gracias, profesor. Bueno, pues no quisiéramos abusar de su tiempo, entonces, si no hay más preguntas, me parece que no, aquí en el chat y bueno, igualmente en Facebook, creo que puede ser oportuno cerrar con esta sesión, con este encuentro que ha sido tan fructífero. Le agradecemos el que haya aceptado esta invitación. Espero que haya sido también pues, especial para usted de algún modo, gracias a quienes participaron con sus preguntas y comentarios. Y pues bueno, también invitarles a que estén pendientes de las próximas actividades que tendremos en el CISAP, ya sea en línea e incluso también presencial con ciertas novedades. Están abiertas las convocatorias de nuestra maestría en bioética y en filosofía de la educación, así que con todo gusto les damos los informes. Bueno, pues una vez más, gracias, profesor Luis Martín Valdivieso Arista, por este gozo de su compañía.
Muchísimas gracias a ti, Sagrario, y a todas las personas que nos han acompañado esta noche y a los que nos acompañarán a través de la grabación. Ha sido un placer y bueno, espero que haya nuevas oportunidades. Así será, profesor. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.